Ya. Para salir, ¿cómo Eliminar es? solo le pone listo, te va a decir listo o eliminar y te deja eliminar. Guardar. Ya. Bueno, me estarán escuchando, supongo. Ahorita me lo meto yo acá para ver. Hola, hola. Para. Sí, ya está en el aire. Ya. Muy bien, para. Ahorita me pido se escucha clarito. ¿Sí? Hola, hola. Muy buenas noches. Para, ¿Qué quiere hacer? para explicar esto. Ya listo. Ya, ya, pues. Ya. Bueno, ya, ya. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está, no? Y para salir, ya, perfecto. ¿Van a volver a hora y media? Sí, sí. Bueno, bueno, Ya, también voy a pasar el día ya, para... gracias. Bueno, tengan muy buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando el tema de este tema que estaba programado para ahora. Les agradezco por la espera. Sí, estamos empezando un poquito tarde, pero les agradezco por estar acá esperándome. Pues vamos a ver qué gente más se une a la conversación, a la videoconferencia y empezamos pues con todo. Bueno, vamos a ir empezando a hablar un poquito de este tema que es quizás fundamental para todo estudiante, todo médico, incluso toda persona que se dedica a lo que es el sector salud, y es un tema obligatorio, incluso de materias tan fundamentales como la farmacología, en cualquier carrera en lo que es sector de salud precisamente. Bueno, se está uniendo más gente y pues nada, supongo que me escuchan, si me escuchan perfectamente. Bueno, si me escuchan ya podemos ir empezando con todo. Y bueno, la gente que se vaya uniendo a la videoconferencia, pues igual tendrá el tema guardado para que lo puedan escuchar las veces que quieran. Bueno, como les decía, este tema es fundamental, no solamente para el médico, sino para el personal en salud, lo que es enfermería, lo que es el farmacéutico, lo que es el bioquímico, toda persona pues que se dedica al rubro de salud tiene que conocer acerca de AIDS. Y la conversación de ahora, pues más que hablar en sí del tema, vamos a desmitificar, digamos, se podría decir, quitar muchos tabúes acerca de estos medicamentos que, si bien son muy utilizados en nuestro medio, pero también se le da muy mal uso, ¿ya? Veremos que se le da mal uso y es importante saber utilizarlos. Bueno, supongo que me escuchan todos, ¿me escucháis? Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿sí? Por respeto a la gente que ya está acá y bueno, los que se vayan incorporando ya igual tendrán el tema guardado para que lo puedan seguir, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que les comentaba acerca de los famosos AINES, que son medicamentos muy, pero muy utilizados en nuestro medio, ¿ya?
Y para hablar de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, evidentemente hay que hacer un poco de la parte repaso, se podría decir, de lo que es la inflamación. Ustedes saben que la inflamación es una respuesta que ofrece justamente el organismo frente a cualquier agente agresor, agente lesivo, cualquier agente que, digamos, tenga una, se podría decir, un daño sobre cualquier tejido del cuerpo humano, ¿ya? Y sabemos muy bien que la inflamación se caracteriza por justamente esta péntada, ¿sí? O sea, 5 características que, que caracterizan o mejor dicho, que son parte de la inflamación. Sabemos muy bien que, aunque aquí está en un orden, digamos, diferente, pero sabemos muy bien que el dolor es el primer motivo por el cual el paciente, en este caso, acude al médico. El dolor es quizás parte fundamental de lo que es la inflamación. Luego viene el calor, el rubor, la tumefacción o edema, y lo que es, digamos, la pérdida de la función o la impotencia funcional, que es la quinta característica que se le ha añadido. ¿Sí? Todo esto ya lo conocen muchos, de hecho, saben que la inflamación se caracteriza por estas 5 cosas. Entonces, lo que les comentaba, la inflamación es la respuesta frente a un estímulo externo, ¿ya? Un estímulo externo, puede ser interno también, que realmente es un estímulo nocivo. Sí, entonces el cuerpo humano genera una respuesta inflamatoria, que esto es esencial obviamente para la supervivencia del ser humano. Entonces, lo que les voy comentando. Ya, vamos a continuar. Bueno, entonces el dolor, que- ¿cuál es la definición de dolor? Hay muchas definiciones, no vamos a negar, pero se podría decir que una de las principales definiciones es precisamente cualquier sensación subjetiva, ¿ya? Subjetiva, y por lo tanto desagradable para el paciente. Entonces, cuando hablamos de dolor, es una sensación, se puede decir, un síntoma, ya es algo subjetivo, ya que generalmente es desagradable. Para el paciente es algo desagradable. ¿Por qué decimos subjetivo? Porque solamente el paciente lo refiere, solamente él lo siente. Por lo tanto, el dolor es algo muy arraigado ya en el paciente, y que no hay que infravalorarlo. Quizás uno de los grandes errores de muchos médicos es infravalorar el dolor, o sea, no darle el valor, digamos, correspondiente. Hay muchos médicos que dicen, bueno, a mí no me duele, pues no es mi problema. No, no, el dolor se lo tiene que tomar en cuenta y no hay que infravalorarlo. Y obviamente escuchar activamente al paciente cuando refiere a dolor, porque en base a esto podemos incluso hacer diagnósticos muy precisos. Entonces hay unas terminales nerviosas llamadas nociceptores, que son las que perciben el dolor. Entonces estas terminales nerviosas se han especializado para captar lo que es el dolor. Bueno, otra cosa que caracteriza la inflamación, le habíamos dicho que aparte del dolor viene a ser el edema, la impotencia funcional, rubor, calor y todo eso, que vamos a ir comentándolo. ¿Sí? Bueno, cuando se habla de AINES, pues vamos a tener algo muy en cuenta. Tenemos que, antes de entrar en detalle, antes de, digamos, continuar hablando de AINES, hay que hablar de algo que es indispensable y que todo estudiante, todo médico lo ha visto a lo largo de la carrera, que es el ciclo de la cascada inflamatoria. Aquí está. Esto es lo que ya ustedes lo conocen. ¿Sí? El ciclo de la cascada inflamatoria, o más conocido como el ciclo del ácido araquidónico, que lo vamos a ir comentando. Aquí está. Todo esto que ven acá ustedes corresponde a lo que es el ciclo de la cascada inflamatoria, ya lo que nosotros decimos efecto bola de nieve, ya se produce una lesión en cualquier tejido del cuerpo humano, y esto produce una serie de reacciones en cadena, o para que sea más práctico de entender, un efecto bola de nieve, o sea, se va amplificando la inflamación. Bien, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Si tomamos en cuenta que toda membrana celular contiene fosfolípidos de membrana, ¿ya? Cuando hay una agresión a esta membrana, cuando hay una lesión, ya sea física, química,
radioactiva, traumática. Entonces, eso ocasiona, digamos, una serie de mecanismos, una serie de respuestas frente a esa lesión. Se activa esta enzima, la fosfolipasa A, ¿ya? La cual va a hacer que se active este denominado ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico, activado previamente por la fosfolipasa A, hará que este ácido araquidónico se divida en dos ciclos, la ciclooxigenasa o llamada COX y la lipooxigenasa. Entonces aquí tenemos dos divisiones, uno en el lado derecho, uno en el lado izquierdo, ¿sí? Bueno, derecho para el paciente, podría decir, izquierdo para el otro lado. Entonces, el ácido araquidónico se va a dividir en dos cascadas, una cascada llamada ciclooxigenasa, más conocida como la COX, y la lipooxigenasa. Sí, la lipooxigenasa la dejamos a un lado, luego la comentamos. Esta COX o ciclooxigenasa a su vez se divide en dos, ¿sí? Tenemos la COX-1 y tenemos la COX-2. La COX-1, que también se llama endógena, ¿ya? Va a formar parte incluso de algunas estructuras. Tomémoslo en cuenta acá el estómago, ¿sí? Vamos a comentar esto más adelante. La COX-1 forma parte ya incluso de algunas estructuras como ser el estómago. Y el estómago puede tener, se puede decir, un efecto protector de la mucosa gástrica. Por eso vamos a comentarlo después. Luego tenemos la COX-2, que es la inducible, que esto ya es característica de los monocitos, fibroblastos, sinoviocitos, condrocitos. Bien, cuando se activa la COX-1 y la COX-2, hace que se, digamos, desencadene una serie de mediadores llamados prostaglandinas. Aquí están las prostaglandinas, ¿sí? Se lo abrevia con las letras PG. Sí, las prostaglandinas. En realidad no es una, son varias prostaglandinas. Este nombre de prostaglandina se le dio porque los científicos que descubrieron por primera vez la encontraron precisamente en la próstata, ¿sí? De ahí viene el término prostaglandinas, ¿sí? Entonces estas prostaglandinas, como ustedes ven acá, que en realidad son varias, tenemos las prostaglandinas sintetasa, prostaciclinas, tromboxanos, todos estos de acá son los llamados mediadores inflamatorios. ¿Qué función tienen estas prostaglandinas? Pues van a hacer que se amplifique la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, las prostaglandinas son, digamos, las culpables en parte, porque hay una amplificación de todo lo que es la cascada inflamatoria, ¿sí? Entonces, podemos decir que todos estos elementos de acá son mediadores inflamatorios, ¿sí? Entonces, veamos, la ciclooxigenasa se divide en COX-1, COX-2, incluso hay COX-3, ¿ya? Que se ubica a nivel del cerebro, esto ya lo han descubierto recientemente. ¿Ya? Entonces recuerden COX-1, tomen muy en cuenta esto, recuérdenlo, que la COX-1 forma parte incluso del estómago, está ubicado incluso a nivel de mucosa gástrica, ¿ya? La COX-2 es la inducible y cuando ambas se activan, pues desencadenan esta serie de mediadores llamados prostaglandinas, ¿sí? Bien, a este lado tenemos la lipoxigenasa que tiene otro tipo, digamos, de actividad, son lo que van a prácticamente, se podría decir, formar la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis. En otras palabras, esta lipoxigenasa va a activar lo que se llaman los leucotrienos, ¿sí? Que esto ya se relaciona con básicamente con lo que es la respuesta alérgica, ¿sí? Por lo tanto, los leucotrienos intervienen en muchos fenómenos alérgicos, incluyendo el asma. Por eso es que hay medicamentos que inhiben digamos, la síntesis de leucotrienos, como el Montelukast, ¿sí? El Montelukast es un fármaco que se emplea en personas asmáticas para inhibir la producción de leucotrienos, ¿sí? Bueno, volvamos a esto de acá, la ciclooxigenasa. La COX-1 hemos dicho que forma parte de la parte, en este caso, constitutiva del estómago, ¿ya? Eso explica por qué cuando hay una supresión de la COX-1 el daño mucosa gástrica es, digamos, más pronunciado. Bien, resumiendo todo esto, ¿por qué hemos comentado todo este ciclo de la cascada inflamatoria? Pues muy sencillo, porque los AINES, aquí están, los AINES, la aspirina como el prototipo, digamos, más conocido, los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Ahí está. Los AINES van a bloquear la ciclooxigenasa, por lo tanto bloquean la COX-1, bloquean la COX-2. Si bloquean la COX-1, ¿qué puede pasar? Pues se pierde el efecto protector de la mucosa gástrica. Recuerden que la COX-1 formaba parte de
del estómago. Entonces, ese es un efecto colateral, se puede decir un daño colateral que tienen los AINES. Eso explica por qué una persona cuando usa AINES, ¿qué es lo que ocurre? Hay una lesión de lo que es mucosa gástrica, se pierde el efecto protector de la mucosa gástrica. Entonces, un médico, ¿qué tendría que hacer? Tendría que bloquear básicamente la COX-2, o sea, ser más finos a la hora de dar un AINE, o sea, hacer un bloqueo selectivo de la COX-2. ¿Y qué medicamentos, qué AINES bloquean selectivamente la COX-2? Pues tenemos muchos. Está el caso del, por ejemplo, el meloxicam, Celecoxib, que son AINES que bloquean de forma selectiva la COX-2. Por lo tanto, recapitulando, los AINES, ¿dónde van a actuar entonces? ¿Cuál será el mecanismo de acción de los AINES? Los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Bloquean la COX-1, bloquean la COX-2. Al bloquear la COX-1, ¿qué ocurre? Hay un daño colateral, ¿sí? Existe lo que se llama una alteración de lo que es la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Por lo tanto, uno de los daños colaterales que tiene precisamente los AINES precisamente es este, de producir, digamos, dispepsia, irritación gástrica y todo lo demás, justamente en el tejido gástrico. ¿Sí? Y bien, los corticoides, ¿dónde actuarán? Los corticoides, que son los más potentes antiinflamatorios, los corticoides actúan más arriba, actúan bloqueando la fosfolipasa A. Por lo tanto, los corticoides bloquean la COX, bloquean la lipoxigenasa y por lo tanto también tienen mucho que ver como antiinflamatorios. Está de más decirlo que los corticoides tienen efectos secundarios bastante importantes, ¿sí? Por lo tanto, los corticoides se los usa generalmente por cortos periodos de tiempo. Ahora, si una persona tiene que recibir corticoides por más tiempo, pues hay efectos ya secundarios, como el famoso síndrome de Cushing, que es característico de una persona que usa corticoides por mucho tiempo. Pero si usted va a ocupar corticoides por el corto tiempo, pues entre 1 o 2 semanas suficiente, no tiene por qué tener ningún temor. Una persona o un médico que use corticoides por 1 semana no va a producir ningún daño colateral en el paciente, así que lo pueden usar con total certeza, total seguridad. ¿Sí? Bien, entonces hemos sido un poquito cansinos con esto de hablar de precisamente el ciclo de la cascada inflamatoria, pero creo que ha quedado claro, ¿verdad? Bien, continuamos. Bueno, sabiendo entonces que los AINES bloquean la ciclooxigenasa, entonces al bloquear la ciclooxigenasa, ¿qué ocurre? Bloquea la COX-1, bloquea la COX-2, se bloquea la producción de prostaglandinas y por lo tanto se bloquea la producción de mediadores inflamatorios. Por lo tanto, ese es el mecanismo de acción de los AINES, un bloqueo de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, pueden haber AINES no selectivos. ¿Qué significa no selectivos? Que bloquean COX-1 y COX-2, o como pueden haber AINES selectivos. ¿Por qué decimos selectivos? Porque bloquean solamente la COX-2. Lo ideal sería usar esto, selectivos contra la COX-2. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Ahora, obviamente, hay AINES que, la gran mayoría de los casos, que bloquean los dos. Por eso es que hay daño de la mucosa gástrica. Entre ellos, además de decir, el diclofenaco es uno de los que más lesión produce de mucosa gástrica. Uno de los que menos produce, ya le hemos dicho, son los que bloquean solamente la COX-2. ¿Sí? Bien, continuamos. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Y nada, pues vamos a ir entrando en detalle. ¿Sí? Bien, ¿qué aplicaciones terapéuticas, así a grandes rasgos, tienen los AINES? ¿Qué indicaciones terapéuticas? Bueno, vamos a decir que los AINES generalmente son antipiréticos, ¿sí? Los AINES son antipiréticos, o sea, son muy buenos para bajar la fiebre. Son analgésicos, ¿sí? Para calmar el dolor. Y son antiinflamatorios, ¿sí? O sea, la gente que crea que los AINES solamente son antiinflamatorios se equivoca. También sirven para bajar la fiebre, también sirven para calmar el dolor, ¿sí? Entonces, los AINES tienen numerosas funciones, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Y ya habíamos dicho qué es el dolor, ¿verdad? El dolor es una sensación desagradable y subjetiva que refiere el paciente. ¿Ya?
Entonces, aquí podemos rescatar dos cosas, que hay un dolor. El dolor básicamente se clasifica en tres tipos, ¿sí? Tenemos el dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. Entonces, así lo podemos clasificar al dolor. Dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático, ¿sí? Dolor somático, por ejemplo, una cefalea, un dolor de dientes, básicamente es un dolor visceral, pues los famosos cólicos. ¿Sí? Un dolor visceral son los famosos cólicos que son muy frecuentes incluso en la consulta de emergencias. Y el dolor neuropático, el tercero, que es un dolor con un compromiso ya de tipo nervioso y es un dolor muy difícil de tratar. Sí, el dolor neuropático es quizás el dolor más difícil, más rebelde y más complicado a la hora de tratar. ¿Sí? Entonces, los AINES, ¿para qué se emplean si hablamos de dolor? Los AINES son muy buenos para manejo del dolor. El primero, el dolor somático. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ocupar AINES sin ningún problema, básicamente para manejo del dolor somático. Un dolor, ya les comenté, una cefalea, una migraña, un dolor a nivel de dientes, una odontalgia, una otalgia, los AINES se emplean sin ningún problema. Ahora, aquí viene lo que tienen que saber, es uno de los mitos que vamos a desterrar hoy día. Para manejo, los AINES para el manejo del dolor visceral no se recomiendan. ¿Sí? Es una de las primeras cosas que tienen que saber. Los AINES para manejo del dolor visceral no se recomiendan, no son eficaces. ¿Ya? Por lo tanto, no se acostumbren a usar lo que se llaman AINES para manejar el dolor de tipo visceral, ¿sí? Porque no va a haber una buena respuesta, ¿sí? Eso explica por qué hay muchos médicos que cuando le llega un paciente con un cólico nefrítico, un cólico biliar, un cólico intestinal, les dan AINES y el paciente no responde. Y el médico dice, pero ¿qué pasa? Que no me funciona. Pues eso, que el médico se ha olvidado que los AINES no son ideales para el dolor visceral. Entonces, si tenemos un paciente con dolor visceral, pues lo ideal sería usar dos fármacos, en este caso los opioides, ¿sí? Y un antiespasmódico. Entonces se lo maneja así el dolor de tipo visceral. Entonces, recuerden, los AINES para el dolor somático, muy buena opción, ideal. Dolor visceral, no. Los AINES no se recomiendan para el dolor visceral, excepto en una situación. Siempre hay una excepción, ¿verdad? ¿Qué tipo de dolor visceral responde a los AINES? Siempre hay una excepción. Habíamos dicho hace un momento, dolor somático, AINES, muy bien, está indicado. Dolor visceral, no. El dolor visceral no se recomienda. Ahora, hay un dolor de tipo visceral que sí responde al manejo o al tratamiento con los AINES. Hay uno solo. Es un dolor que es muy común en las mujeres, ¿sí? Que les viene, como se dice en término coloquial, en cómodas cuotas mensuales. Ya se imaginarán cuál, ¿verdad? Estamos hablando del dolor de tipo menstrual, el cólico menstrual. El cólico menstrual responde muy bien con los AINES, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que tienen que saber, ¿sí? Los AINES son muy buenos para manejo del cólico menstrual. Es quizás la única situación. ¿Ya? Es la única situación donde un dolor de tipo visceral responde a los AINES. Entonces, recapitulando, primer punto, primera cosa que tienen que saber. AINES para manejo de dolor visceral, no. Segundo punto, ¿en qué excepción se puede utilizar AINES para manejo de dolor visceral? En los cólicos menstruales, ¿sí? Usted ocupa un AINE para un cólico menstrual, va a haber una buena respuesta. Eso es algo que tienen que saber. Y la tercera cosa que aquí está abajo lo comenta, que no se le ocurra usar AINES para manejar el dolor neuropático. No va a haber buena respuesta, ¿sí? No va a haber respuesta. Por lo tanto, los AINES no se utilizan para manejo del dolor neuropático, ¿sí? No se recomienda. Los AINES no son ideales para manejar el dolor neuropático. Entonces, ¿cómo se maneja el dolor neuropático? Usando tres fármacos, usando opioides, usando antidepresivos y usando lo que se llaman antiepilépticos, ¿sí? El dolor neuropático, vuelvo a insistir, no responde con los AINES, no se atrevan a usar AINES para manejo del dolor neuropático. Van a gastar tiempo, van a gastar dinero y lo peor es que van a perder la credibilidad.
por parte del paciente. El paciente va a perder la fe en su médico si usted insiste en usar AINES para manejar el dolor neuropático. Recuerde que ese tipo de dolor es muy difícil de tratar, no es fácil manejar el dolor neuropático, ¿sí? Entonces, ¿qué se ocupa? ¿Qué se utiliza para el dolor neuropático? Pues ya le hemos comentado. Primera cosa, opioides. Segunda cosa, antidepresivos. Tercera cosa, antiepilépticos. Y usted se estará preguntando, me dirá, pero oye, ¿cómo es eso de antiepilépticos? No entiendo. Estamos hablando de dolor neuropático, no estamos hablando de epilepsia. Pues sí, para el dolor neuropático se emplea antiepilépticos. Y usted dirá, pero es que no entiendo. Pues simple, los antiepilépticos, ¿sí? Estabilizan la membrana neuronal, en este caso en el manejo del dolor neuropático. Vuelvo a insistir, los antiepilépticos ya usados en el dolor neuropático estabilizan la membrana neuronal. Recuerden que en el dolor neuropático la membrana neuronal está excitada, está hiperexcitada. Por lo tanto, estos antiepilépticos lo que hacen es estabilizar la membrana neuronal. ¿Sí? Entonces, esas tres cosas, recuerden por favor lo que les comentaba. No ocupar AINES para manejo de dolor visceral, excepto el cólico menstrual, y no ocupar AINES para manejo del dolor neuropático. ¿Sí? Eso, por favor, tómenlo siempre en cuenta. Bien, no sé si me van siguiendo, vamos bien. Pues sí, aquí me mandan saludos, Miguel Ángel Quispe. Igualmente, Miguel Ángel, un saludo cordial y gracias por estar en línea. Sí, espero que puedas aprovechar al máximo la videoconferencia. Bien, la otra cosa que se emplea en los AINES es para el manejo de la fiebre. Esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? ¿Qué será la fiebre? Definamos primero qué es fiebre. Fiebre es hipertermia más malestar general. Entonces, los AINES son eficaces en el manejo de la fiebre, no de la hipertermia. Por ejemplo, la hipertermia puede ser por ejercicio, puede ser por exposición a calor, pero ese tipo de hipertermia no va a responder a los AINES. Recuerden, la fiebre es hipertermia más malestar general. Por lo tanto, los AINES sí son excelentes para manejo de la fiebre, ¿sí? Por lo tanto, se pueden utilizar sin ningún problema. ¿Qué otra cosa, qué otra, digamos, indicación terapéutica tienen los AINES? Es para lo que se llama cerrar el conducto arterioso persistente. Para eso vamos a comentar un poquito lo siguiente. Bueno, la gente que me está siguiendo, pues me estimo que ya ha vencido la materia de embriología, que se la lleva en primer semestre, primer año de la carrera de medicina, ¿verdad? Bien, sabemos muy bien cuando el niño está dentro del útero, ¿sí? Cuando hablamos justamente del corazón, hay un conducto, ¿sí? Hay un conducto que une esta arteria aorta con la arteria pulmonar, ¿sí? Aquí vamos a repasar un poquito. Por sus amplios conocimientos anatómicos de la gente que me está escuchando, que son anatomistas ustedes, sabemos muy bien que aquí hay una arteria aorta que se origina del ventrículo izquierdo y tenemos la arteria pulmonar que se origina del ventrículo derecho. Entonces, hay un conducto, en este caso en el niño cuando está dentro del útero todavía, cuando está todavía en cavidad uterina, hay un conducto que se llama conducto arterioso. ¿Sí? Este conducto arterioso en el niño dentro del útero es permeable. Esto significa que está abierto. Eso es normal. ¿Sí? Una vez nace el niño, este conducto se tiene que cerrar. Por diferencia de presiones se tiene que cerrar este conducto. Y tenemos dos tipos de cierres. Un cierre fisiológico que ocurre a las 24 a 72 horas y hablamos de un cierre anatómico que ocurre a la semana, 2 semanas. ¿Sí? Entonces, esto se tiene que cerrar. Pero por cualquier circunstancia, este conducto permanezca abierto, esto se llama el conducto arterioso persistente. ¿Sí? Bien, volviendo hacia atrás. Este conducto arterioso en el niño dentro del útero está siendo permeable, o sea, se mantiene abierto gracias a las prostaglandinas. Recuerden, las prostaglandinas, hemos hablado hace un momento de prostaglandinas, acá está, aquí están las prostaglandinas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las prostaglandinas son también mediadores inflamatorios. Muy bien. Sigamos. Otra vez.
Este conducto arterioso en el niño dentro del útero se mantiene permeable, tiene que estar abierto, ¿sí? ¿Y quién lo mantiene abierto? Las prostaglandinas, ¿sí? Esto se mantiene abierto. Ahora, si usted da un AINE a una mujer embarazada, ¿qué puede hacer este AINE sobre las prostaglandinas? Puede encerrarlo. Por lo tanto, no se usa AINES en el tercer trimestre del embarazo, por favor, esa es otra cosa que tienen que saber. No usar, no, ahí está, no se usan. No, never, hermana, como quieran llamarlo. No se usa AINES en el tercer trimestre del embarazo. Se estará preguntando por qué. Porque si usted ocupa AINES, ¿qué va a hacer? Va a interferir, va a bloquear las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas mantienen abierto el conducto arterioso. Esto en el niño dentro del útero. ¿Sí? Si el niño está dentro del útero, este conducto tiene que estar abierto. Eso es normal. ¿Sí? Ahora, una vez nace el niño, este conducto se tiene que cerrar. Ahora, si no se cierra, ¿qué emplearía usted para cerrarlo? Emplearía AINES. ¿Qué va a hacer el AINE? Va a bloquear las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, al no haber, hacen que este conducto se cierre. Por lo tanto, si tenemos un niño con un conducto arterioso persistente, el AINE más utilizado es indometacina por vía endovenosa. ¿Sí? Es por eso, sabiendo estos conocimientos de fisiopatología, sabiendo estos conocimientos de farmacología, eh, pues podemos indagar, podemos deducir que si un niño tiene un conducto arterioso persistente, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un AINE. ¿Cuál? Indometacina. ¿Qué vía? Vía endovenosa. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer la indometacina? Pues va a bloquear las prostaglandinas. Y recuerden que las prostaglandinas mantienen abierto este conducto. Por lo tanto, otra de las funciones, otra de las indicaciones terapéuticas de los AINES es para cerrar el conducto arterioso persistente. Si tenemos un niño que ese conducto arterioso todavía sigue permeable, sigue abierto, sigue persistente, ocupamos un AINE. ¿Cuál? Indometacina. ¿Qué vía? Vía endovenosa, ¿sí? Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, otra de las utilidades de los AINES es cierre del conducto arterioso persistente. Recuerden, los AINES no usarlos en el tercer trimestre del embarazo. Lo puede ocupar en el primero, no hay inconveniente. Lo puede usar en el segundo, pero en el tercero no. ¿Sí? Bien. Y la otra utilidad que tienen los AINES, resumiendo, es la cardioprotección. ¿Cuál de todos los AINES? Pues el más conocido, el más, digamos, representativo, el primero, el pionero, el primerito de todos. ¿Cuál? El ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, ¿sí? El ácido acetil salicílico, pues, es quizás el único AINE que se lo emplea como cardioprotector. Entonces, la aspirina obviamente ha caído en desuso, ha caído, se podría decir, en unas horas bajas, ha ido decayendo con el paso del tiempo, y hoy en día el ácido acetil salicílico solamente se lo ocupa como cardioprotector. Entonces, se da dosis muy bajas, de 100, o mejor dicho, de 75 miligramos a 100 miligramos al día, una sola vez al día de por vida, el cual permite que el paciente tenga, digamos, un efecto protector a nivel del corazón. Dicho en otras palabras, ¿qué efecto tendría el ácido acetil salicílico en el ser humano? Pues prevenir los infartos agudos de miocardio, prevenir los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? De tipo isquémicos en un 20 a 25%. Algunos autores dicen incluso hasta un 33%. Por lo tanto, la aspirina hoy en día se utiliza como cardioprotector. ¿Qué va a hacer? Va a impedir la agregación plaquetaria. Por lo tanto, la aspirina previene los infartos agudos de miocardio, previene los accidentes cerebrovasculares, especialmente los isquémicos. Pues veo que la gente se va conectando. Tenemos bastantes personas. Pues nada, les agradezco su tiempo y continuamos. Bien, entonces repasando un poquito los AINES, ¿para qué se emplean? Manejo del dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor somático. ¿Ya? Recuerden que no se emplea para el dolor visceral, excepto el cólico menstrual. Para la fiebre, ¿sí? Vamos a ver que hay AINES que son mejores para la fiebre. No todos los AINES tienen la misma actividad, hay unos que son mejores que otros, ¿sí?
para el manejo del conducto arterioso persistente, para justamente como empleados como antiagregante plaquetario. Estamos hablando de cardioprotección, ¿sí? Especialmente la aspirina. ¿Ya? Y el último, pues, la última indicación es la inflamación, que se emplea como antiinflamatorio. Bueno, hay algunos autores que dicen que la aspirina tiene un efecto protector sobre el ser humano, si le previene el cáncer de colon, pero vamos, hay autores también que no corroboran esto, por lo tanto falta todavía estudios fehacientes para ver si esto es del todo cierto. Hay libros que dicen que sí, hay otros que no, pero bueno, dejaremos eso ahí y lo comentaremos otro día. Lo que sí hay que saber del cáncer de colon, que es un cáncer emergente, es el tercero en frecuencia y es el tercero en ser emergente. ¿Qué significa? Que va a ir aumentando. El cáncer de colon es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Hay estudios que dicen que irá en aumento, irá aumentando mucho más. Es el tercero, hemos dicho, en frecuencia y el tercero como cáncer emergente. El primero es el cáncer de pulmón, el más frecuente a nivel mundial. Da igual si es varón o mujer, el cáncer de pulmón se puede ser el primero en frecuencia. No hemos dicho letalidad, sino frecuencia. Bien, vayamos ahora sí entrando a comentar cada uno de los signos. Vamos a empezar comentando por los primeros, ¿ya? Y nada, pues tenemos que comenzar por el primero de todos, que es justamente la aspirina. ¿Sí? Bien, vamos para allá. Seguimos. La aspirina deriva justamente de un grupo llamado salicilatos. Ahí está. Hemos hecho una clasificación de los AINES de acuerdo a sus grupos químicos y eso vamos a explicar más adelante. Esto tiene una gran importancia. Ya hay muchos dirán, pero bueno, yo no soy farmacéutico, yo no soy químico farmacéutico, no me interesa. Evidentemente, pero vamos a ver la utilidad enorme que tiene clasificar los AINES de acuerdo a su grupo químico. Usted puede clasificar los AINES de acuerdo a su actividad terapéutica, de acuerdo a su mecanismo de acción, de acuerdo a su grupo químico. Bueno, puede clasificarlo como quiera, pero aquí lo hemos clasificado de acuerdo a su grupo químico y vamos a ver eso que tiene una grandísima importancia. Es fundamental que lo sepan, lo vamos a comentar después. Entonces, vamos a empezar por el primer grupo, los salicilatos, ¿sí? Y estos salicilatos que han sido los primeros en aparecer, deriva justamente el más conocido de todos, ¿sí? El ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico? Pues es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, ¿sí? ¿Se emplea para qué? Pues se ocupa como antiinflamatorio, se ocupa como antifebril, como analgésico, o sea, tiene numerosas funciones, numerosas utilidades, ¿sí? Antiguamente sí se lo empleaba bastante para patologías reumáticas, espondiloartropatía, artritis reumatoidea, lupus sistémico y todo lo demás. Hoy en día ya no. Básicamente la aspirina se emplea como antiagregante plaquetario. Ya lo hemos comentado hace rato. La aspirina se emplea solamente en la actualidad como antiagregante plaquetario y prevenir, en este caso, como lo habíamos comentado, el infarto agudo miocardio y prevenir los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémicos. Bien, ¿qué recomendaciones hay que saber? Pues importantísimo, la aspirina y sus derivados no utilizarlos en niños, por favor. En niños que tengan infecciones virales, por favor, esto es otra cosa que tienen que saber. El ácido acetil salicílico, la aspirina, no se debe usar en niños, ¿sí? Niños menores de 18 años. Algunos libros hablan hasta de 21 años. Por lo tanto, personas, niños, adolescentes, menores de 18 años, menores de 21 años, no deben usar aspirina. Más si hay una asociación a infección viral, ¿sí? Ahora se estarán preguntando por qué. ¿Por qué no puedo usar en niños con una infección viral? Justamente les puede desencadenar un síndrome muy grave, el síndrome de Reye, ¿sí? El síndrome de Reye es se podría decir, una
Es una especie de patología muy rara, no es muy común esto, el síndrome de Reyes, pero cuando aparece es grave. El síndrome de Reyes se da en niños. Se da en niños que algún genio de la medicina, algún brillante médico le dio aspirina y ese niño ha hecho una infección viral. ¿Sí? ¿Qué infección viral se asocia más al síndrome de Reyes? Precisamente la varicela. Por favor, vuelvo a insistir, niño con varicela no dar aspirina, ¿sí? Porque la varicela se la ha incriminado como la infección viral que más desencadena síndrome de Reyes, ¿sí? Por lo tanto, niño que tenga varicela no usar aspirina, o niño que tenga una infección viral tampoco usar aspirina, ¿sí? No nos arriesguemos, por favor. Vuelvo a insistir, un buen médico sabe salir de problemas. Un médico excelente sabe evitar problemas. Así que, por favor, evitemos problemas. No nos arriesguemos, no se arriesguen, no usen aspirinas en niños, ¿sí? Más si ese niño tiene infección viral, no utilizar. Hay otros AINES más seguros. La aspirina déjenla para el adulto, ¿sí? Entonces, volvemos a insistir. Niño que use aspirina y tenga una infección viral, en este caso varicela, el riesgo de desencadenar síndrome de Reyes es altísimo. Ahora, otra cosa que tienen que saber, el niño mientras más pequeño sea, mientras más menos edad tenga, se puede decir mientras más corta edad tenga, el riesgo del síndrome de Reyes es mayor todavía. ¿Sí? Así que vuelvo a insistir, no utilicemos aspirina en niños con infección viral. El síndrome de Reyes, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por dos cosas muy graves. Por una hepatitis fulminante, el hígado deja de trabajar, es una falla, se puede decir, hepática aguda, o sea, el hígado deja de trabajar del todo, ¿ya? Y un edema cerebral. Entonces, este edema cerebral, ¿qué va a producir? Pues va a producir lo que se llama letargo, va a producir irritabilidad en el niño, va a producir lo que se llama somnolencia hasta entrar en un estado de coma. Y el edema cerebral también es considerado como una causa de hipertensión endocranial, pues el niño hará o tendrá vómitos explosivos, los famosos vómitos en gatillo. Entonces, el síndrome de Reyes es algo muy grave. Generalmente, si un niño desencadena el síndrome de Reyes, pues se lo suele manejar en terapia intensiva. Y muchos mueren, ¿eh? Muchos mueren por este cuadro. Ha habido casos acá en Bolivia, niños de incluso de hijos de personajes muy famosos que han fallecido por este síndrome de Reyes, acá en Bolivia. Entonces, por favor, vuelvo a insistir, aspirina en niños no. Usen otra cosa, por favor. No, aspirina no, eso déjenlo para los adultos. ¿Ya? Entonces el síndrome de Reyes, vuelvo a insistir, es característico de los niños. Los adultos no suelen producir, no suelen tener síndrome de Reyes. Sí, los adultos no. El síndrome de Reyes es más, digamos, característico de los niños. ¿Sí? Entonces, hemos ido viendo unas cositas, ¿ya? Y pues nada, vieron que la aspirina no es tan segura que digamos, ¿no? La aspirina tiene sus cosas también. Bien, ¿qué otra cosa tienen que saber de la aspirina? Pues no utilizarlo en dengue, ¿sí? Esto está de más decirlo, ya lo saben. No se usa la aspirina en infecciones virales como el dengue. ¿Qué pasa si usted utiliza aspirina en dengue? Pues puede complicarse, lo puede convertir ese dengue clásico a un dengue hemorrágico, ¿sí? Y otra cosa que tiene que saber, que no se debe utilizar aspirina en un paciente que va a entrar a quirófano, ¿sí? En un paciente que va a entrar a quirófano no se usa aspirina. A ver, lo vamos a explicar por qué. Hemos dicho que la aspirina tiene un efecto antiagregante plaquetario, impide que se agreguen las plaquetas, ¿verdad? Si usted emplea aspirina en un paciente que va a entrar a quirófano, ¿qué va a pasar? Ese paciente puede sufrir sangrados intraoperatorios. O sea, estamos hablando que el paciente puede desangrarse dentro del quirófano. Por lo tanto, no se debe utilizar aspirina en un paciente que va a entrar previamente al quirófano. Tenemos que suspender la aspirina por lo menos unos 7 a 10 días. Recuerden que la vida de la plaqueta es de 10 a 12 días aproximadamente. Entonces, todo paciente que esté tomando aspirina se le debe quitar dicha aspirina unos 7 a 10 días antes que entre a quirófano, ¿sí? Y ya puede hacerse operar sin ningún problema. Ahora, ¿qué puede pasar si el paciente por algún error o alguna omisión tiene que entrar a quirófano y ese día le dieron aspirina?
Pues la forma de solucionar eso es pasándole un concentrado de plaquetas, ¿sí? Se le pasa un concentrado de plaquetas, obviamente por vía endovenosa, y esto va a subsanar, va en cierta manera a ayudar también, ¿sí? Entonces, recomendaciones. Recapitulando, aspirina no usar en niños con infecciones virales, no emplear en dengue, ¿sí? No emplear en paciente que va a entrar a quirófano, ¿sí? Esas cosas, por favor. Bien, vayamos al segundo grupo, que son los derivados del para-aminofenol, ¿sí? Derivados del para-aminofenol, que lo deben conocer. El más representativo de todos es el famoso paracetamol, ¿sí? El paracetamol es el derivado de este grupo químico llamado para-aminofenol. Bien, pues seguimos. El paraminofenol pues es simplemente un anillo bencénico que se le ha agregado un radical hidroxilo, ¿sí? Y un grupo amino en posición para, entonces simplemente es eso. El paraminofenol es una estructura química, es una estructura cíclica, ¿sí? Del cual deriva el paracetamol, ¿sí? El paracetamol se lo emplea como analgésico y como antipirético, pero como antiinflamatorio es pésimo, ¿sí? Eso tienen que saberlo. Paracetamol como analgésico es bastante bueno, ¿sí? Como antipirético para manejo de la fiebre es excelente, es muy bueno. De hecho, se lo emplea como primera línea. Sí, y vamos a hablar una vez acerca de esto. ¿Cuáles son las líneas para manejo de un paciente con fiebre? Primera, segunda y tercera línea. Primera línea, paracetamol. Segunda línea, ibuprofeno. Tercera línea, dipirona o metamizol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se tiene que manejar la fiebre? Pues primera línea, la primera cosa que tengo que pensar es paracetamol. Segunda cosa que tengo que pensar, si no me mejora con paracetamol, es darle ibuprofeno. Si no hay respuesta al ibuprofeno, tercera línea, la dipirona, que la vamos a hablar después. Sí, la dipirona o metamizol. Entonces, así se maneja la fiebre. Primera línea paracetamol, segunda línea ibuprofeno, tercera línea la dipirona. Entonces, volviendo atrás, el paracetamol como analgésico, bueno. Como antipirético, manejo la fiebre, bastante bueno. Pero como antiinflamatorio, reprueba. ¿Sí? Como antiinflamatorio, el paracetamol reprueba, no es bueno. Por lo tanto, por favor, no se les ocurra recetar a un paciente que tiene una inflamación aguda, no se les ocurra recetar paracetamol, porque no va a responder ese paciente. ¿Sí? Bien, pues eso, el paracetamol es un fármaco AINE muy utilizado, es bastante seguro, ¿sí? Es seguro, y bueno, también hay que utilizarlo de forma correcta. Pues la dosis no debe superar los 4 gramos, ¿sí? Se suele emplear a dosis de 500 miligramos a 1 gramo cada 6, cada 8 horas, ¿sí? No deben pasar nunca los 4 gramos, eso sí. Paracetamol, más de 4 gramos, no. Bien, ¿qué cosas hay que saber también? Directamente vamos a lo que nos interesa. El paracetamol, mucho cuidado, no utilizar en pacientes alcohólicos, no utilizar en pacientes que se someten a ayuno prolongado y no utilizar en pacientes desnutridos. ¿Qué pasa si yo ocupo paracetamol en estos grupos de pacientes? Pues puedo producir lesión hepática. Recuerde que el paracetamol a dosis exageradas, ¿sí? Eh, causa lesión hepática. Entonces tampoco es un medicamento 100% seguro. Tiene también sus bemoles. Recuerden que el piano también trae teclas negras, así que el paracetamol no es del todo seguro. Es un medicamento bastante utilizado, pero hay que saber cómo usarlo. Volviendo atrás, el paracetamol, ¿en qué pacientes no utilizar? No se usa en pacientes alcohólicos, no se usa en pacientes que se someten a ayunos prolongados, esto generalmente con motivo religioso, y no utilizar en pacientes desnutridos, ¿sí? No en alcohólicos, no en pacientes que ayunan y no en pacientes desnutridos. ¿Qué pasa si ocupan estos pacientes? Pues habrá una lesión hepática, ¿sí? Una lesión hepática, eso es fundamental que lo sepan. Bien, se estarán preguntando cuál es la posología del paracetamol. Pues la posología le hemos dicho 500 miligramos a 1 gramo cada 6, cada 8 horas por vía oral. No debe superar los 4 gramos. Eso sí, por favor, tienen que saber otra cosa. Paracetamol en paciente anciano nunca se da dosis plena. Se da la dosis solamente el 75%. ¿Sí?
paciente anciano no debe usar el 100% de la dosis del paracetamol. O sea, no le puedo dar 1 gramo a un paciente anciano, le tengo que dar menos, ¿sí? Todo paciente anciano siempre debe recibir una dosis menor de paracetamol. ¿Cuánto? El 75%. ¿Ya? Muy bien, pasemos a derivados del ácido acético, ¿sí? Derivado del ácido acético tenemos la indometacina, ¿sí? Y hace rato le hemos comentado la indometacina, hemos hablado acerca de ella. La indometacina como tal ha sido un medicamento que se lo ha utilizado mucho en el pasado, manejo de patología reumática, manejo de artritis juvenil, artritis reumatoidea, artrosis, pacientes con anquilosis, artritis, bueno, se ha ocupado para muchísimas cosas. Actualmente ha caído en desuso. ¿Sí? Digamos, lo único que se utiliza hoy en día la indometacina es para lo que le habíamos comentado. ¿Recuerdan qué? A ver, ¿se acuerdan? ¿Para qué se emplea la indometacina en la actualidad? Para el cierre del conducto arterioso persistente. Ahí está. Sí, la indometacina en la actualidad se utiliza para el cierre del conducto arterioso persistente. ¿Sí? Estamos hablando del paciente pediátrico. Sí, aquí está, la indometacina está aprobada para el cierre de conducto arterioso persistente en, obviamente, pacientes pediátricos. La dosis, pues 0,1 a 0,25 miligramos kilo peso cada 12 horas, una dosis de 3 dosis damos al paciente. ¿Sí? Esto se da al paciente pediátrico, no a la madre, ¿sí? No a la madre, por favor, es al paciente, al niño. ¿Ya? De la indometacina, utilizado como AINE para cierre del conducto arterioso persistente. Vamos al otro fármaco derivado del ácido acético. Este es muy conocido. Este lo conocen, seguro que sí. Esto se lo ocupa mucho. El diclofenaco es muy utilizado, quizás en unos AINES más utilizados en la actualidad. Se lo emplea para todo, se lo emplea para inflamación, para la caspa, depresión, mal de amores, se lo emplea para todo. ¿Sí? Es muy utilizado el diclofenaco. Se lo emplea para todo. ¿Sí? Es muy, muy conocido. Sí, bien. ¿Qué mecanismo de acción tendrá el diclofenaco? Es un inhibidor no selectivo de la COX. Por lo tanto, al ser no selectivo de la COX, ¿qué va a pasar? ¿Recuerdan? Diclofenaco, hemos dicho, es un AINE no selectivo, por lo tanto va a bloquear la COX-1, va a bloquear la COX-2. Entonces el diclofenaco, ¿qué puede producir? Uno de sus efectos colaterales, daño a nivel de mucosa gástrica, ¿sí? Por eso que el diclofenaco es uno de los AINES que más lesión produce a nivel de mucosa gástrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho hace rato, el diclofenaco bloquea la COX-1, la COX-2. ¿Qué significa esto? Que es un AINE no selectivo de la COX. Afecta a las dos, COX-1, COX-2. ¿Para qué se emplea el diclofenaco? Se emplea para, bueno, patología reumática, artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, bueno, se emplea para muchas cosas, incluyendo la migraña. La migraña, que es una cefalea vascular, siempre recuerden, hay que ocupar AINES lo más rápido posible, los primeros 5 minutos, ¿sí? Uno de los grandes secretos para manejo de la migraña es usar cualquier AINE en los primeros 5 minutos, ¿ya? Entonces, ese es uno de los grandes secretos que hay que saberlo. Repasando, el diclofenaco derivado de quién es? Del ácido acético. Por lo tanto, diclofenaco muy utilizado. Ahí está, diclofenaco se lo emplea mucho. Otra cosa que tienen que saber el diclofenaco es que está muy, digamos, indicado y es muy bueno para tratamiento de la inflamación aguda de tipo traumática. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente con inflamación aguda de tipo traumática, diclofenaco es lo ideal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, se los digo otra vez. Inflamación aguda de tipo traumática. ¿Qué fármaco, qué AINE voy a emplear? Diclofenaco. ¿Sí? Diclofenaco es ideal para inflamación aguda de tipo traumática. ¿Sí? Bien, excelente. Entonces ya saben, si yo tengo un paciente que ha recibido un trauma y esto le produce una inflamación aguda, pues diclofenaco sería una excelente opción. Y bueno, ante los golpes de la vida, ¿sí?
Debemos usar diclofenaco. Aquí lo tenemos a ese señor muy conocido por ustedes. Lo conocen, ¿verdad? Juan Topo. Acaba de recibir un balonazo en la región inguino-abdominal. Bueno, parece inguinocrural esto, pero da lo mismo. Sí, recibe un balonazo acá y pues el señor ha caído y nada. O sea, si este señor va a tener una inflamación aguda de tipo traumática, pues debemos pensar en diclofenaco. Sí, ya sabemos, ante los golpes de la vida y los golpes por un balón de fútbol americano, pues diclofenaco sería una excelente opción. Bien, me olvidaba la dosis. ¿Qué dosis emplea el diclofenaco? Pues puedes emplearla por vía oral, puedes emplearla por vía parenteral. Vía oral tenemos de 50, 75 y de 100 miligramos. 50 miligramos cada 8 horas, 75 cada 12, 100 miligramos cada 24. Esto por vía oral. Por vía parenteral, solamente la vía intramuscular. La vía intramuscular de 75 miligramos cada 12, cada 24 horas. Ahora muchos se estarán preguntando, ¿se puede utilizar diclofenaco por vía endovenosa? Sí, en teoría sí. ¿Sería lo ideal? No, no sería. ¿Por qué? Pues no habría sentido. Vamos a explicarlo por qué. Otra vez, la posología del diclofenaco. Repasando, hay para uso oral y para uso parenteral. Uso oral, 50, 75 y 100 miligramos. 50 miligramos cada 8 horas, 75 cada 12, 100 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? Bien, para uso parenteral, solamente por vía intramuscular. ¿De qué dosis? 75 miligramos cada 12, cada 24 horas. Vuelvo a insistir, alguien se estará preguntando, ¿qué pasa si lo empleamos por vía endovenosa? ¿Se puede utilizar? En teoría sí. ¿Sería práctico? No. ¿Por qué? Porque si usted emplea diclofenaco por vía endovenosa, tendría que diluirlo y pasarlo en 6 horas, ¿sí? Porque por vía endovenosa es bastante irritante. Así que no le conviene, no le sería práctico utilizarlo por vía endovenosa, porque tiene que diluirlo y pasarlo en 6 horas. Entonces, no sería nada práctico. Por lo tanto, no se utiliza el diclofenaco por vía endovenosa. No es práctico. Es mejor por vía intramuscular. Eso sí, lo malo de la vía intramuscular es que hay que pinchar al paciente y eso es incómodo, pero como antiinflamatorio le hemos dicho es bastante bueno. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Continuamos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pues si hay alguna pregunta, alguna duda me la van comentando a lo largo de la conferencia. ¿Sí? Bien, seguimos. Ketorolaco. Ketorolaco es otro derivado del ácido acético. ¿Sí? Vamos a explicar luego por qué es importante clasificarlo por grupos químicos. Ketorolaco es quizás uno de los más, pero muy utilizados, ¿sí? Especialmente por su efecto analgésico. El ketorolaco como analgésico es muy bueno, ¿sí? Uno de los mejorcitos que puede haber dentro del mundo de los AINES, ¿sí? ¿Qué cosas tienen que saber el ketorolaco? Eso, lo primero, no usar más de 5 días. Es una de las cosas que tienen que saber. Paciente que usa ketorolaco, no usar más de 5 días, por favor. ¿Sí? Hay que usar el menor tiempo posible y la dosis la menor posible también. ¿Sí? Bien, el ketorolaco pues hay para uso oral, para uso parenteral. Para uso oral generalmente viene de 10 y de 20 miligramos, ¿sí? Se suele emplear cada 8, cada 12 horas, ¿sí? Y para uso parenteral viene de 30 y 60 miligramos. Cuando decimos de uso parenteral, se puede utilizar por vía intramuscular, por vía endovenosa, ¿sí? Vuelvo a insistir, para uso parenteral viene de 30, viene de 60 miligramos. Para uso oral, otra vez, de 10 y de 20 miligramos. Puede ocuparlo cada 8, cada 12 horas por vía oral. Para uso parenteral, puede ocuparlo por vía intramuscular, por vía endovenosa. ¿Qué dosis viene? De 30 y viene de 60 miligramos. ¿Sí? Otra cosa que tienen que saber, por favor, si usted va a ocupar ketorolaco por vía endovenosa, tiene que ocupar lo más justo posible. ¿Qué significa esto? Tiene que usar, se podría decir, en caso necesario. Dicho de otra manera, tendría que usarlo solamente por corto tiempo.
¿Qué significa todo esto? Que si usted emplea por vía endovenosa, tiene que pasar lo más rápido posible a vía oral. ¿Sí? Tengo un paciente, por ejemplo, que está con algún dolor, con una molestia. Entonces yo uso por vía endovenosa. Puedo ocupar de 30, puedo ocupar de 60 miligramos. Pero al día siguiente tengo que cambiar a vía oral. ¿Sí? Tenemos que cambiar a vía oral lo más pronto posible. Y otra cosa que tienen que saber del ketorolaco, por favor, no usar en paciente postquirúrgico o paciente prequirúrgico. ¿Por qué? El ketorolaco tiene un leve efecto antiagregante plaquetario. ¿Sí? El ketorolaco tiene un leve, efecto antiagregante plaquetario. Por lo tanto, mucho cuidado si va a utilizar ketorolaco en paciente postquirúrgico, especialmente. El paciente puede sufrir sangrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tengo que saber del ketorolaco? 3 cosas básicamente. Utilizarlo el menor tiempo posible, menos de 5 días. ¿Qué otra cosa? Si va a emplearlo por vía endovenosa, cambiar lo más rápido posible a vía oral. Y tercera cosa, el ketorolaco tiene un efecto antiagregante plaquetario, es muy leve, por lo tanto, mucho cuidado en paciente postquirúrgico. ¿Ya? Eso por favor acerca del ketorolaco. Tiene sus cosas que hay que tomarlas muy en cuenta. Bien, no sé si hay una pregunta hasta acá, alguna duda, algo que quieran que les responda. Continuamos. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de otro grupo químico llamado derivado del ácido propiónico. Aquí hay unos que ya los conocen ustedes. El ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno y todos los demás. Ahora se están preguntando por qué los hemos clasificado de acuerdo a su grupo químico. Pues es muy fácil de entender. Se lo voy a poner como un caso clínico así rápidamente. A ver, nos llega a la consulta una niña de 5 añitos con fiebre. ¿Sí? Fiebre, tos no productiva y malestar general. Tú le haces un diagnóstico y dices que el paciente tiene un resfrío común. Ya está, nada del otro mundo. ¿Sí? Tú le indicas paracetamol en gotas, una gotita, 2 gotitas, kilopeso, vía oral para la fiebre. ¿Ya está? Bien. Eso para manejo de la fiebre. Hemos dicho que la fiebre se maneja en 3 líneas. Primero paracetamol, segundo ibuprofeno, tercero dipirona. Bien. Pasa unas horas, la madre te llama y te dice que la niña no le ha calmado la fiebre con el uso de paracetamol. ¿Qué hacemos entonces? La mayoría de los médicos que hacen es aumentar la dosis. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el paracetamol tiene un techo terapéutico. Sí, tiene un techo terapéutico. Si usted emplea más allá de la dosis normal, ¿qué va a pasar? Va a haber daño hepático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no mejora con paracetamol, primera línea, tenemos que cambiar a segunda línea, que es el ibuprofeno. ¿Sí? Pero la madre es muy lista, les va a decir, a ver, ¿tú qué le has dado primero? Paracetamol, muy bien. ¿Y qué le vas a dar después? Ibuprofeno. Pero ¿el ibuprofeno qué es? El ibuprofeno es un AINE. ¿El paracetamol qué es? Es otro AINE. Pues le está dando lo mismo. Entonces, ¿qué responderían ustedes? La madre tiene razón. Tanto el paracetamol como el ibuprofeno, ambos son AINES. ¿Qué hacemos ahora? Pues la respuesta es muy sencilla. El paracetamol es derivado del grupo químico para-aminofenol. ¿Y el ibuprofeno derivado de quién es? El ibuprofeno es derivado del ácido propiónico. Son 2 grupos químicos diferentes, ¿sí? Así que la próxima vez cuando una madre les pregunte, ¿puedo dar ibuprofeno a un niño que ha tomado previamente paracetamol? Sí. Si les pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Muy fácil. Paracetamol es de un grupo químico y el ibuprofeno es de otro grupo químico. Son 2 grupos químicos diferentes. ¿Sí? Ambos son AINES, pero grupos químicos distintos, así que no le va a pasar nada a ese niño. ¿Sí? Pierdan cuidado. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Continuamos, derivados del ácido propiónico. ¿Cuál tenemos? El ibuprofeno. ¿Sí? El ibuprofeno es quizás uno de los antiinflamatorios más benignos. ¿Sí? Es decir, no produce lesión a nivel de mucosa gástrica. Es muy benigno, es muy amigable, se podría decir.
con la mucosa gástrica. El ibuprofeno es un inhibidor no selectivo de la COX y se suele emplear a dosis estándar, ¿sí? Podemos ocupar dosis de 400 cada 8 horas, 600 cada 12 horas, ¿sí? Por vía oral, ¿sí? Voy a insistir, ibuprofeno se ocupa 400 cada 8 horas y 600 cada 12 horas. ¿Sí? Ibuprofeno en comprimidos para paciente adulto. ¿Cuál es su hermano del ibuprofeno? Es el naproxeno. ¿Sí? Naproxeno también es un inhibidor no selectivo de la COX, muy utilizado. Naproxeno se ocupa muchísimo en pacientes con patología reumática, por lo tanto el naproxeno es muy amigo del reumatólogo. ¿Sí? Así como el diclofenaco es su amigo, su compadre, su best friend del traumatólogo, el diclofenaco, pues el naproxeno es su mejor amigo del reumatólogo. ¿Sí? Entonces verán ustedes que hay ciertos AINES que son amigos de uno u otro especialista. Recuerden, diclofenaco es amigo del traumatólogo. ¿Por qué? Diclofenaco ideal para inflamación aguda de tipo traumática. Naproxeno es amigo del reumatólogo. ¿Por qué? Pues naproxeno es muy bueno para patología reumática. Es muy utilizado para este tipo de situación. Bueno, se emplea para artritis juvenil, reumatoidea, artrosis y todo lo demás. Una cosa, gota aguda. La gota aguda, o sea, la gota sintomática sí se trata con AINES. La gota que no da síntomas, simplemente hay que hacer tratamiento en base a dieta, ¿sí? Controlar la hiperuricemia. Por favor, eso es importante saberlo. Si yo tengo un paciente con hiperuricemia, es decir, paciente que tiene ácido úrico elevado en sangre, pero no da síntomas, simplemente hay que hacer tratamiento en base a dieta. Ya no usar otro tipo de medicamentos porque va a desencadenar una crisis aguda. ¿Ya? Solamente la gota se la trata cuando hay una crisis aguda, ¿sí? Cuando hay un episodio crítico. ¿Y con qué se lo trata? Pues con AINES, ¿sí? Con antiinflamatorios. Recuerden, por favor, la gota, o mejor dicho, la hiperuricemia asintomática, solamente con tratamiento dietético se la trata. Bueno, vamos a ver el otro grupo, derivado de los ácidos enólicos, y aquí tenemos los oxicanes. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Noel? Ya, llámeme unos 20 minutos, por favor. Ya, por favor, 20 minutos. Ya, gracias. Hola, hola, perdón. Seguimos, mil disculpas. Vamos a hablar de los ácidos enólicos. Aquí tenemos quizás uno de los AINES muy, pero muy benignos. ¿Sí? ¿Por qué decimos benignos? Porque son, se puede decir que no causan daño a la mucosa gástrica. Tenemos dos. Tenemos el piroxicam, ¿sí? Piroxicam, y tenemos el meloxicam. ¿Ya? Vamos a pasar directamente a meloxicam. Le doy a explicar luego por qué. ¿Ya? Meloxicam, piroxicam son hermanos. ¿Ya? El meloxicam es un inhibidor selectivo de la COX-2. ¿Sí? Es inhibidor selectivo de la COX-2. ¿Ya? El meloxicam. Por lo tanto, si es inhibidor selectivo de la COX-2, tendrá un efecto, se puede decir, en este caso, se puede decir que va a ayudar a que no haya un daño de la mucosa gástrica. Por lo tanto, meloxicam es bastante utilizado en este aspecto. Meloxicam, la dosis es de 7,5 a 15 miligramos. 7,5 cada 12 horas, 15 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? Otra vez, 7,5 cada 12 horas, 15 miligramos cada 24 horas. Por lo tanto, el meloxicam es muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué muy bueno? Porque es inhibidor selectivo de la COX-2. ¿Ya? Va a ayudar a que no haya daño en la mucosa gástrica y se lo emplea una sola vez al día, 15 miligramos, una sola dosis al día. Por lo tanto, meloxicam es un AINE, en este caso, muy bueno, ¿ya? Por estas dos situaciones. Inhibe la COX-2 y se la da una sola vez al día. Hablemos de su hermano, el piroxicam. ¿Sí? El piroxicam que se emplea también como antiinflamatorio. ¿Ya? La dosis es de 20 miligramos una vez al día o 10 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? 10 miligramos cada 12, 20 miligramos cada 24 horas. Se lo emplea para el manejo del dolor leve a moderado,
patología reumática y todo lo demás. ¿Qué cosas tienen que saber el piroxicam? Que no se emplea en analgesia aguda. ¿Qué significa esto? No usar en dolor agudo, ¿sí? El piroxicam no se usa en manejo del dolor agudo. ¿Por qué? Porque su inicio de acción es lento, ¿ya? El piroxicam no se usa en manejo del dolor agudo. Bien, vamos bien. Pues la gente está muy contenta al parecer. Seguimos. Otra vez, piroxicam. ¿Por qué no se ocupa para el manejo del dolor agudo? O sea, no usar para tratar o hacer tratamiento del dolor agudo, porque su inicio de acción es lento, ¿ya? Demora en hacer efecto el piroxicam. Por lo tanto, paciente que tenga un dolor de tipo agudo, pues no se lo ocupa, ¿ya? Demora en hacer efecto. Por eso el piroxicam se ocupa para más que todo el dolor crónico, ¿ya? Para eso está utilizado. Bien, ya estamos acabando. Aquí está el meloxicam. Bueno, no es que trabaje para el Laboratorio de Chile, sino que esta imagen me parece una de las más bonitas. Y nada, pues se los coloco acá. Meloxicam 15 miligramos, se ocupa una vez al día, ¿ya? Vuelvo a insistir, no trabajo para esta compañía, por favor, no crean que tengo un tipo de convenio. Apareció esta imagen y la puse y ya está. Y se ve muy, muy bonita. Es muy chula esta imagen. Por eso la he puesto ahí. Entonces, 15 miligramos. Recuerden, meloxicam 15 miligramos, uno al día. Bien, vamos quizás al último grupo, ya estamos acabando, ¿eh? Así que vamos a hablar de los derivados de la pirazolona. Aquí tenemos la famosa dipirona, vamos allá. Aquí tenemos la dipirona, la famosa dipirona o metamizol, más conocida con el nombre comercial de Novalgina, ¿sí? La dipirona es un medicamento, es un AINE que tiene incluso muchos mitos detrás. Hay que decirlo, la dipirona en más de 21 países ya no se la emplea. En Estados Unidos la dipirona ya pasó la historia. En países como Argentina, España, Bolivia, pues sí se la sigue empleando. Vamos a explicar por qué no se la emplea en otros países, pero en Bolivia sí. De hecho, en la sanidad pública es muy, muy utilizado. Bien, la dipirona o metamizol se ocupa para el dolor agudo, ¿ya? Es muy utilizado como analgésico, es muy bueno, ¿eh? Para el dolor de tipo tumoral, para la fiebre es excelente. Recuerden que es tercera línea para el manejo de la fiebre, ¿ya? Vuelvo a insistir, primera línea paracetamol, segunda línea ibuprofeno, tercera línea dipirona, ¿ya? La dosis hay para uso oral de 1 a 2 gramos cada 8 horas, para uso parenteral de 2 gramos cada 8 cada 12 horas, ¿sí? Usted puede aplicarlo por vía endovenosa o por vía intramuscular, es indistinto, ¿ya? Bien, aquí está la dipirona para uso parenteral. El nolotil, pues es el nombre que se le da a la dipirona allá en España, ¿sí? Allá se lo conoce más como metamizol. Bien, pues eso. ¿Qué cuidados tenemos que tener con la dipirona, colegas? Pues la dipirona, mucho cuidado, ¿ah? ¿Por qué mucho cuidado? Porque la dipirona es hipotensora. Si usted aplica dipirona por vía endovenosa, el paciente se puede hipotensar, el paciente puede desmayarse. Por lo tanto, ¿qué sería lo ideal? Medir la presión arterial antes de colocar dipirona, ¿sí? Y aquí viene la recomendación número 1. Dipirona usted no puede colocar en un paciente que tenga la presión sistólica menor de 90 y la diastólica menor de 60. Por favor, tomen nota. Dipirona no se emplea en paciente hipotenso, no usar en paciente con presión sistólica menor de 90 con diastólica menor de 60. ¿Qué pasa si le coloco dipirona por vía endovenosa a un paciente hipotenso? Pues acaba de desmayar el paciente, ¿ya? Y si usted lo va a aplicar por vía endovenosa, tiene que aplicarlo lento y diluido, ¿sí? No lo aplique rápido y furioso, por favor, ¿sí? Por favor, vuelvo a insistir, rápido y furioso no, sino lento y tranquilo, ¿sí? Lento y diluido. ¿Qué significa esto de lento? Pasarle unos 20 a 30 minutos. ¿Y diluido en qué? Diluido en solución fisiológica o, en este caso, agua destilada, ¿ya? Por favor, insisto nuevamente, dipirona, mucho cuidado. Mídale la presión al paciente antes de colocarle la dipirona, ¿ya? En paciente
que tenga la presión sistólica menor a 90, la diastólica menor a 60, no se le aplica dipirona, lo va a hipotensar al paciente. Y lo tiene que aplicar, ¿cómo? ¿Rápido y furioso? No, lento y tranquilo, ¿sí? Lento y diluido. Lo aplicamos lentamente en 20-30 minutos, un frasco, gotero, y en solución fisiológica o agua destilada, ¿ya? Así vamos a tener ese cuidado previo para no hipotensar al paciente. Y otra cosa, la dipirona no aplicar en pacientes que tengan alteraciones hematológicas, ¿sí? Es por esto que en muchos países no se emplea la dipirona, porque en 1 en 100.000 produce agranulocitosis reversible. O sea, produce un daño a nivel de las células blancas agranulocíticas del ser humano, ¿sí? Pero esto es 1 en 100.000, tampoco es muy común, ¿ya? Por lo tanto, recomendaciones. Número 1, no colocar en paciente hipotenso. Y segundo, no colocar en paciente que tenga alteraciones hematológicas, especialmente alteraciones, digamos, de la línea blanca, de las células blancas. ¿Sí? Bien, ya estamos acabando. Y nada, les robaría unos minutos más. Y vamos a ver la última. Y vamos a hablar de los COXIP, ¿sí? Los COXIP que son lo último de lo último que vamos a hablar hoy día. Y el de estos COXIP tenemos al famoso Celecoxib, ¿ya? Al Celecoxib, que es el más conocido de este grupo. Se estarán preguntando por qué lo hemos puesto de último al Celecoxib. ¿Por qué tiene que ser el último AINE en el cual tú tienes que pensar? Es lo último que tienes que pensar, ¿sí? Y si llega un tsunami y te lleva por delante todos los AINES que tienes en la farmacia y te queda solamente Celecoxib, pues ahí recién puedes emplearlo, ¿sí? Pero antes no. Lo hemos puesto este Celecoxib al final a propósito, porque es lo último en lo cual tienes que pensar, ¿ya? El Celecoxib es un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿ya? Y aquí está, inhibidor selectivo de la COX-2, y por lo tanto pareciera ser muy seguro, pero no lo es. Sus hermanos del Celecoxib, el Rofecoxib y Valdecoxib, ya fueron retirados del mercado, ¿sí? Ya desaparecieron en combate estos dos de acá. El único sobreviviente, el único que sobrevivió ha sido el Celecoxib. ¿Y para qué se lo emplea? Pues se lo emplea para artrosis, para artritis reumatoidea, para cualquier manejo del dolor agudo en este caso. Pero el Celecoxib tiene muchas contraindicaciones, ¿sí? Numerosas contraindicaciones. Vamos a nombrarlas. No se debe usar en paciente mayor de 65 años. No usar en paciente con cardiopatía isquémica. No en paciente con accidente cerebrovascular. No en paciente cardiópata. No hipertenso. No hiperlipidémico. No en diabético. No en paciente fumador. No en paciente con arteriopatía periférica. O sea, prácticamente no en muchas situaciones. Por lo tanto, el Celecoxib, mucho cuidado, por favor. Su uso tiene que ser muy, pero muy restringido, ¿ya? Vuelvo a insistir, no se usa en pacientes con cardiopatía isquémica, no en pacientes con angina de pecho, infarto de miocardio, nada de esas cosas. No en pacientes con accidente cerebrovascular, no en paciente cardiópata, no en paciente hipertenso, hiperlipidémico, diabético, paciente fumador, paciente con arteriopatía periférica. No, por favor, ¿sí? ¿Qué pasa si usted ocupa Celecoxib en este grupo de pacientes? Pues va a incrementar el riesgo de sangrado, ¿sí? Se incrementa el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes si usted emplea el Celecoxib, ¿ya? Por lo tanto, recapitulando, el Celecoxib hay que usar la dosis más baja posible por el menor tiempo posible, ¿sí? La dosis más baja y el menor tiempo posible, ¿ya? Y vuelvo a insistir, no el Celecoxib como primera línea. Como última, sí. Como última, ya. Al final de todo, pero como primera línea jamás piense en Celecoxib, ¿ya? La posología pues viene de 100 miligramos cada 12 horas, 200 cada 24 horas. ¿Ya? Esa es la posología del Celecoxib. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? Bien, continuamos. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, pues eso sería todo, señores, colegas. Espero que les haya gustado. ¿Ya?
No sé si hay una pregunta, estoy presto a responder. Bueno, espero que les haya gustado esta videoconferencia. Hemos corrido un poquito por el tema de tiempo, no pretendo agotarlos ya. La neurociencia dice que una clase no debe durar más de hora y media, ¿sí? Estamos en tiempo justo. ¿Por qué no más de hora y media? Porque el cerebro se fatiga, ¿sí? El estudio cansa, el aprendizaje nunca cansa. Ahí está el detalle, ¿sí? Entonces, estamos en el tiempo justo. No sé si hay una pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿sí? Algo que quieran saber. Pues algún comentario también es bienvenido. Espero les haya gustado este tema. Así hemos sido un poquito rápido, pero hemos quitado muchos mitos acerca de los AINE, ¿sí? Y nada, no sé si hay una pregunta hasta aquí. Me pregunta Carolina si dipirona dejó de usarse en Estados Unidos solamente por el efecto secundario de la hipotensión. Pues no, se lo ha incriminado mucho porque produce agranulocitosis de tipo irreversible, ¿ya? Evidentemente, se puede decir la incidencia es muy baja, es 1 en 100.000 pacientes, por eso se lo ha retirado, ¿ya? No, no es por el efecto hipotensor precisamente. Ya, entonces, como les digo, en muchos países, 21 países para ser más exacto, se lo ha retirado. En Bolivia aún no, pero evidentemente quizás la dipirona sigue todavía en nuestro mercado por el tema costo. Es muy económica en relación a otros AINES, ¿ya? Pero en otros países sí se lo ha retirado. En España se sigue empleando todavía la dipirona, es muy utilizada. España ahora mismo tiene la mejor sanidad de toda Europa y es la tercera mejor de todo el mundo. Así que si ellos todavía emplean la dipirona, pues es porque le tienen una fe bastante buena. ¿Sí? Bien, me pregunta José Luis, para la inflamación de amígdalas, ¿cuál es el AINE más recomendable? Pues puedes usar ibuprofeno. Ibuprofeno, que te va muy bien tanto para niño como para adulto. ¿Por qué no al paracetamol? Porque el paracetamol como antiinflamatorio es malo. Ya, en cambio el ibuprofeno es buena idea. O podríamos emplear también diclofenaco. Ya, pero aunque el diclofenaco es más para inflamación aguda tipo traumática, hemos dicho. ¿Sí? Bien, no sé si hay otra pregunta. A ver. eh, Me dice el fármaco antipirético de tercera línea. Pues el fármaco antipirético es la dipirona. Sí, primera línea paracetamol, segunda línea ibuprofeno, tercera línea dipirona. Se puede combinar, dice diclofenaco con Dexa. Pues la verdad que no, porque la Dexa sería mejor. La dexametasona es un corticoide que sería mucho mejor que el diclofenaco. Ahora, diclofenaco, por eso te digo, puedes ocuparlo más para patología traumática. Dexametasona puedes ocuparlo para inflamación, digamos, más severa. Pero ojo, la dexametasona tiene un inicio de acción lento, ¿eh? Así que si alguien pretende utilizar dexametasona con penicilina juntos para inyectar al paciente por vía intramuscular y piensan que con eso van a cubrirse las espaldas de una probable alergia, pues se equivocan, ¿ya? Y eso vamos a comentarlo de una vez ahora. El creer que colocar penicilina con dexametasona me cura al paciente de una probable alergia es un error muy grande. ¿Por qué? Muy simple de entender. ¿En qué tiempo actúa la penicilina en un paciente que tenga alergia a la penicilina? Pues en 10 minutos. La dexametasona, ¿en qué tiempo actúa? En 20 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál actúa primero? Si tú combinas si tú combinas penicilina con dexametasona pensando que la dexametasona te va a cubrir una probable alergia, te equivocas, porque actúa primero la penicilina, ¿sí? Actúa después la dexametasona. Vuelvo a repetir, si tú aplicas penicilina con dexametasona por vía intramuscular a un paciente, y si tu paciente es alérgico a penicilina, pues se va a morir el paciente. Sí, porque la penicilina actúa a los 10 minutos, la dexametasona a los 20 minutos. ¿Cuándo actúa la dexametasona? La dexametasona actúa en el funeral,
¿sí? En el velorio, cuando el paciente ya se murió, recién ahí actúa la dexametasona. Entonces, es importante tenerle mucho respeto a la penicilina. ¿Cuál es el antibiótico que ocupa en primer lugar en alergias? Es precisamente la penicilina. Así que tengan mucho cuidado si van a emplear penicilina. No apliquen en domicilio, ¿sí? Apliquen en hospital. Se debe usar en medio intrahospitalario, ¿ya? Y siempre haciendo lo que se llama una previa prueba de alergia al paciente. Tiene que ser a nivel de la piel, en el antebrazo. No hagan la prueba de alergia en el ojo, da falsos negativos, ¿ya? Bien, no sé si hay otra pregunta. Eh, bueno, les ha gustado. Carolina dice muy buen video, pues muchas gracias, se te agradece, se hace lo mejor posible. ¿Se puede juntar Dexgenta con Dexa? Pues la gentamicina es es un aminoglucósido, una dexametasona antiinflamatorio, sí, podrías ocuparla, ¿ya? Miguel Ángel dice muy buen video, pues gracias Miguel Ángel, encantado de saludarte. Mari me dice, ¿cuál sería el AINE más indicado en paciente postquirúrgico traumático mayores de 65 años, hipertenso? Postquirúrgico, pues de ketorolaco no, ketorolaco no. Uno que es muy utilizado, podrías darle hipertenso, puedes darle dipirona, ¿sí? Dipirona obviamente teniendo cuidado. Y otro que se ocupa mucho es el dexketoprofeno. El dexketoprofeno puedes ocuparlo paciente postquirúrgico. El dexketoprofeno es el famoso Talflex, se lo ocupa muchísimo. Eso sí, el Talflex es sensible a la luz, hay que tener cuidado, ¿ya? Se inactiva con la luz. Ya, eso para Maribá. En caso de dolor agudo se puede hacer dipirona y ketorolaco, me dice acá Silvana Tiaín. Dipirona y ketorolaco, pues no hace falta combinar los dos, con ketorolaco basta, ¿sí? Entre dipirona y ketorolaco, pues ambos son muy buenos para manejo de la analgesia, para manejo del dolor. Ketorolaco de lejos superior es muy bueno el ketorolaco, ¿sí? Puedes ocupar el ketorolaco como fármaco de elección para manejo del dolor agudo. Ahora, si el dolor no mejora, pues pásate a al segundo escalón, que sería el uso de opioides menores, ¿sí? El tramadol sería la segunda línea. Pues Gabriela Gutiérrez, muy buen video, muchas gracias. José Luis, muy buen video, gracias José Luis. Mayra, muchas gracias, pues gracias a ti. Pues nada, si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, no sé si algo más. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Espero que les haya gustado. Ay, perdón, me dice el Talflex que dosis, pues por vía endovenosa va más rápido. Hay de 150 a 300 miligramos, puedes ocuparlo cada 8 horas. Eso es el Talflex. ¿Sí? Por vía endovenosa sí, mucho más rápido. Siempre por vía endovenosa. ¿Ya? Y siempre teniendo cuidado de no exponerlo a la luz. Ya, Brigitte Montaño, saludos de Cochabamba. Pues muchas gracias, Brigitte, encantado. Ya, gracias por participar. Raquel Arce, muchas dudas me sacó, dice perfecto, muchas gracias. Carol manda saludos, excelente video, pues gracias Carol. Saludos para Edith, saludos para Nélida, pues saludos para todos los otros colegas. Sí, y espero que les haya despejado muchas dudas y encantado de poder servirles. ¿Sí? Y nada, si hay algún comentario para mejorar, con gusto, por favor, estaré atento. Ya, si no hay ninguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues damos por finalizado. ¿Sí? Muy bien. ¿Las clases cada cuánto? Pues eso lo programa ya la Bolsen. Supongo que cada, cada semana se la suele programar. Ya, saludos para Maribá, me ayudó muchísimo, pues muchas gracias. Realice más videos, dice, pues gracias, voy así, vamos a mejorar, vamos a usar otro tipo
herramientas para hacerlo mucho mejor. ¿Cuándo no se aplica el paracetamol? Pues no se aplica para Claudia Son. Con paracetamol no usar en paciente alcohólico, no usar en paciente que se someten a ayunos prolongados y paciente desnutrido. ¿Sí? Si usted ocupa en ese grupo de pacientes, pues puede producir mayor daño hepático. ¿Sí? Entonces, paracetamol no es un medicamento tan seguro como se cree. ¿Sí? Y el paracetamol hay que usar el 75% de la dosis en un paciente anciano, ya no el 100%, siempre bajar la dosis en paciente anciano. Recuerda que el paciente anciano ya la capacidad fisiológica que tiene es menor, ese hígado ya no trabaja al 100%. ¿Ya? Marco Eusebio Aguirre, excelente video, pues muchas gracias. Jacqueline Bellido, felicidades colega, pues gracias Jacqueline. Libertad, Liber, muchas gracias, pues igual gracias para ti. Fernando Asturizaga, gracias. Bueno, gracias a ti, Fernando. Pues nada, gracias a todos y nada, encantado de poder despejarles muchas dudas. ¿Sí? Y nada, buscaremos siempre en lo posible mejorar clase tras clase y hacer que, digamos, buscar otro tipo de herramientas para que la clase sea mucho mejor todavía. ¿Ya? A ver si programamos una charla sobre antibióticos, sobre algún tipo de fármacos que son muy utilizados. ¿Ya? José Ignacio me dice el antídoto para intoxicaciones agudas. Pues para acetilcisteína para en el caso de, ¿cómo se llama?, del paracetamol sí se puede utilizar. Ahora otro tipo de AINES pues habría que diluir, aplicar agua, hacer un lavado gástrico, eso sí se puede hacer básicamente, ¿no? Pero la acetilcisteína sí se emplea como antídoto para paracetamol. Saludos desde Bolivia para Roy, para Querétaro. Y nada, Nélida Leida me dice felicidades, pues gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Un gusto y nada, pues hasta otra ocasión. Sí, un abrazo. Saludo cordial desde Bolivia. ¿Qué le podemos finalizar? Sí, finalizar. Dice guardar. Finalizado, ya frío.